Ariño de FADA, es un placer tenerte en Mundo Agro y sobre todo conocer, en base a que ha sido una de las que ha elaborado este informe pormenorizado, sobre el trabajo que genera la agroindustria en la Argentina. Un tema muy discutido porque generalmente se dice que el campo no genera empleo y ustedes han determinado que esta observación que han hecho es muy diferente. ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por el espacio. Sí, a ver, de este informe nosotros determinamos que las cadenas agroindustriales generan 3.700.000 puestos de trabajo. Cuando hablamos de cadenas agroindustriales no solamente tenemos en cuenta el campo en sí, la producción primaria, sino también todos los proveedores, las cadenas de insumo que proveen justamente de semillas, fertilizantes, plaguicidas, etcétera, al campo, los bienes de capital, y después también tenemos en cuenta lo que es la industria, la comercialización y el transporte. En toda esa rueda de empleo, vemos que la producción primaria es la que más empleo genera dentro de todas las cadenas agroindustriales. De hecho, la actividad primaria concentra el 38% del empleo de las cadenas agroindustriales, es decir, el 38% de los 3.700.000 puestos de trabajo. En un segundo lugar se encuentra lo que es la comercialización, ¿sí? Con un 26%, y ahí ya tenemos en cuenta otros aspectos como la comercialización al por mayor y al por menor de todos los productos alimenticios, materia prima, bebidas, bueno, todo lo que engloba la cadena agroindustrial. Bien, en ese marco ustedes han logrado especificar por sectores, por rubros, para lograr determinar, por ejemplo, que, y esto para mí particularmente es una sorpresa, que el rubro de producción de hortalizas, frutas, verduras, es uno de los que más trabajo o más empleo genera. Sí, una cuestión ahí a tener en cuenta, nosotros hicimos la estimación por cadenas. Una de las cadenas es, como bien decís, la de frutas, verduras, hortalizas y legumbres. Lo que sucede en esta cadena es que por una cuestión de información no se pudo desagregar frutas por un lado, verduras por el otro y hortalizas, por ejemplo, por otro. Entonces, es como si hubiese tres cadenas unidas. De todas formas, este tipo de producciones y este tipo de cadenas generan mucho trabajo, justamente porque son producciones en donde se requiere de mucha mano de obra, ¿sí? de personas, es un trabajo intensivo en capital humano. Uh -huh. Entonces, de esta forma, por eso tiene mucho peso. De todas formas, también se ve que en la industria sucede lo mismo, y en la comercialización y transporte también. Y después, en un segundo puesto, si se quiere, si hacemos un ranking de cuáles son las cadenas que más empleo generan, la cadena bovina está en el segundo lugar, con alrededor de 420.000 puestos de trabajo, eh, en donde se destaca principalmente la actividad primaria, la que reúne también la mayor cantidad de empleo, que incluso es más de la mitad de lo que genera toda la cadena, y que se concentra en lo que es el empleo en las cabañas, en la cría de animales, en los feedlot, en la invernada. Ahí está principalmente el mayor empleo que se genera. Y después los servicios pecuarios, todos servicios como por ejemplo de inseminación artificial, de control del animal, bueno, y todos los servicios que ustedes se pueden imaginar. Bien, hablando de otras cadenas, sabemos que han hecho un trabajo que va decreciente en cuanto a la cantidad de empleo que genera cada una de ellas. ¿Qué otras podés destacar en torno a lo que han investigado en cada uno de estos sectores productivos en la Argentina? Bien, como te decía, en un primer lugar están las verduras, frutas, hortalizas. En segundo lugar, bovino, y después está también lo que es la soja, la cadena sojera. ¿Sí? Ahí también representa un volumen muy importante, unos 394.000 empleos. Después seguimos por la cadena triguera, con 385.000 puestos de trabajo. Lo que se puede destacar, por ejemplo, de la cadena del trigo, es que el mayor volumen de empleo se genera en la industria, y no a lo mejor en otros eslabones, como en el caso de la soja o del maíz, en donde el principal foco, concentración de empleo, está en la etapa primaria. En el trigo es en la industria. Y tiene sentido también porque de la industria, del cereal, perdón, del trigo, se puede obtener un montón de productos, y sobre todo son todos para consumo humano. Entonces, por eso es también la importancia. Hay
mucho empleo generado en la elaboración de productos de panadería, en la elaboración de lo que es galletitas y bizcochos, por ejemplo, Ujú. bueno, en la molienda del trigo también. Eso es algo que tenemos todo desagregado y que eso se puede ver en el informe. Y después también hay otras cadenas que no solamente son aquellas las que son más nombradas, si se quiere, o más conocidas por su extensión, a lo mejor en la región pampeana, sino que hemos incluido cadenas regionales, ¿sí? De las economías regionales, como la cadena forestal, la cadena también, bueno, la fruta y frutas y hortalizas regionales, la cadena del tabaco, la vitivinícola. Esas generan menor nivel de empleo que las cadenas más conocidas como la del trigo, la del maíz, pero también tienen su importancia y de hecho tienen una función social en términos de generación de empleo en las regiones en las que pertenece muy importante, porque dinamizan justamente estas regiones, el NOA, el NEA, Cuyo, la Patagonia, son muy, muy importantes porque muchas de ellas también son intensivos en mano de obra, en capital humano. Entonces quiere decir que cuando habitualmente se califica al campo en la Argentina como el motor de la economía, no se está ni exagerando ni equivocando en cuanto a esa afirmación, ¿no? No, yo creo que no. De hecho, a ver, si lo ponemos en términos de la cantidad de empleos que hay a nivel nacional, 3,7 millones, que es el empleo agroindustrial, representa un 22% del empleo privado nacional. Ujú. Es decir, de 2 de cada 10 empleos privados argentinos provienen del sector agro. Bien, ni más está que decir que también, por supuesto, es el mayor generador de divisas. Bueno, de hecho, también, sí, es el mayor generador de divisas, de hecho, en torno a un 74% de las exportaciones provienen del sector agroindustrial. Y lo importante es la potencialidad que tienen estas cadenas para aumentar la producción y para aumentar incluso la inserción internacional, de poder encontrar en estos momentos también de crisis en las que estamos pasando en el país, de poder encontrar una salida bueno, a muchas producciones y que también ingrese al país esas divisas que tanto necesitamos. Y en el medio, que se cree actividad económica y en esa misma rueda lo que se va generando también es un mayor empleo. Pero bueno, eso también responde a una visión de país que se tenga, bueno, se necesita de una política macroeconómica estable, de reglas de juego claras también para que eso pueda suceder. Bien, Natalia, ya para ir cerrando, con mucha creatividad ustedes en el informe prepararon una serie de gráficos y uno de ellos está referido a la pizza, un producto muy Ujú. consumido por todos, que en cierta medida tiene o representa buena parte de la producción de diversos insumos y en donde efectivamente ustedes afirman que hay ahí, por supuesto, en cada pizza que se genera en materia de lo que representa la materia prima, mucha generación de empleo. Así es una forma, es una gráfica en realidad para transmitir esta idea del empleo agroindustrial, a ver de yo como ciudadano, digamos, en qué me beneficia a mí ese empleo agroindustrial o en qué cosas lo veo, o en qué cosas está plasmado y a lo mejor no lo veo. Entonces, de esta forma, bueno, graficamos que en una pizza los ingredientes que nosotros necesitamos para hacer una pizza son todos ingredientes que crean trabajo en la agroindustria. La harina de la cadena del trigo, el aceite de la cadena del maíz, puede ser, o de girasol. Las aceitunas, bueno, están dentro de los cultivos industriales, ¿qué otro? De la salsa de tomate, de las cadenas de frutas y verduras, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se muestra, que detrás de cada uno de esos ingredientes hay un montón de trabajadores, miles de trabajadores de diferentes cadenas y de diferentes eslabones de producción que intervienen para que nosotros podamos hacer nuestra pizza. Claro, faltaba el queso, ¿no? La cadena lechera El también, por queso, supuesto, que tiene muy buena participación, ¿no? tenés toda la razón, falta el queso, en donde interviene desde el tambero, desde el veterinario que controla a las vacas, por ejemplo, en un tambo, el distribuidor de la leche o el transportista, la industria láctea, y así podemos mencionar un montón de trabajadores y tipos de trabajo en cada uno de los ingredientes bueno, que lleva una pizza.
Bueno, vos hace mucho que trabajás en FADA, ¿te sorprendiste con este trabajo? Porque ustedes cada tanto vienen realizando este monitoreo acerca de lo que representa la agroindustria en la República Argentina desde el punto de vista económico. Pero, ¿vos te imaginabas que generaba tanto empleo como el que han determinado en este estudio? Y uno cuando tiene el resultado final es como que se sorprende y dice, bueno, ¿de dónde viene la mayor parte del empleo? Porque por ahí cuando uno ve el número solo, es como que es eso, es un número, pero cuando lo pone en contexto, esto de qué participación tiene a nivel nacional o cuáles son las cadenas que generan más empleo, y dentro de esas cadenas, cuáles son los eslabones más importantes en términos de generación de empleo. Yo creo que sí, sí, siempre te va sorprendiendo esos números, y más cuando uno los pone en contexto.